que simplemente quieren saber sobre el tema. Entonces, pues vamos a continuar. Katy, muchas gracias por el apoyo ahí con la pasada diapositiva. Con todo gusto, Karen. Entonces, vamos a hablar sobre la parte de la alimentación. Entonces, cuando hablamos de alimentación o de podernos alimentar, hablamos de que la alimentación conlleva demasiados actos importantes en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Con que la alimentación no solo es sentarme a comer y ya, no, la alimentación representa muchas partes y muchas áreas de nuestra vida, empezando desde la parte fisiológica y nutricional, ¿verdad? Que como seres humanos necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir y necesitamos alimentarnos de una buena forma para tener un buen contenido nutricional que nos haga desempeñarnos de la mejor manera, ¿verdad? Y podamos tener una buena cantidad de energía, de salud y demás. Entonces, pues la alimentación va a tener mucho que ver con muchas áreas de nuestra vida. Después de la parte emocional, no sé si me ven ahí la imagen está como una muchacha con un tarro lleno de chocolate y como llorando. Esto porque me quería referir a que la alimentación también juega un papel emocional muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos felices, comemos, cuando nos sentimos tristes, comemos lo que le llamamos comfort food, ¿verdad? Que es como comida por placer, ¿verdad? Porque uno se siente triste o no comemos, ¿verdad? Por lo contrario. Entonces, la parte emocional juega un papel demasiado importante en la alimentación. Eso también para que lo entendamos desde el punto de vista también de estos adultos mayores o estos adultos mayores con trastornos neurocognitivos, que tenemos algunos adultos mayores que están pasando por procesos emocionales, por procesos de deterioro neurocognitivo, y va a haber un cambio también en cómo ellos sienten ese placer, esas ganas de comer, ese apetito. Entonces es muy importante tener en cuenta que la parte emocional tiene que ver todo con la alimentación. Y después tenemos la parte social, porque la parte social pues tiene una gran parte de nuestra función, ¿verdad? Como seres humanos, de entablar conexiones emocionales por la parte social. Entonces, si nosotros vamos a un almuerzo, es con comida, claramente. Si vamos a un funeral, hay comida. Si vamos a una primera comunión, hay comida. Si vamos a un baby shower, hay comida. Entonces, casi que todas las relaciones sociales que entablamos, si vamos a una cita, es con comida. Entonces, casi que todas las relaciones sociales que entablamos los seres humanos va alrededor de la comida. Y ustedes me dirán, ¿por qué me está diciendo eso? Bueno, si lo vemos así y vemos a un adulto mayor que, por ejemplo, ya no consume comida por vía oral, o sea, por medio de la boca, y hay un almuerzo porque alguien cumple años y yo no puedo comer por boca, y entonces lo que hacen es encerrarme en el cuarto para que a mí no me dé lástima y ya no me hacen parte de esa actividad. Entonces, aquí no se afecta solo el hecho de que yo no puedo comer por boca, sino que afecta la parte emocional, afecta la parte social, afecta la salud, el aislamiento, etc. Entonces, como la alimentación forma parte de muchos ámbitos de nuestra vida como tal, y es algo que tenemos que entender y ser empáticos y ser flexibles y ver cómo podemos hacer para mejorar esa gran área que usamos los seres humanos, como es la alimentación. Entonces, Katy, no sé si me puedes pasar a la siguiente, porfa. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar explicándoles cuáles son las fases de la alimentación. La alimentación tiene diferentes fases que la persona produce conforme va comiendo cada bocado. Cada bocado representa las 3 fases. Entonces es muy importante entender cómo me alimento para poder entender qué es lo que puede pasar que me lo dificulte. Entonces vamos a pasar a la siguiente, donde contamos, ¿verdad?, cuáles son las bases.
Entonces, vamos a tener una primera fase, que es la fase oral preparatoria. Esta fase, conforme ha pasado el tiempo, pues la literatura, perdón, la ha ido uniendo. Entonces, ahora pues presentamos una fase oral preparatoria. Yo voy a ir explicando ahorita cada una, pero esta fase oral preparatoria tiene una fase preparatoria, tiene una fase oral, tiene una fase de masticación y tiene una fase de formación del bolo. Todas son realmente importantes para un buen proceso de alimentación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a explicar qué es la fase preparatoria. Entonces, la fase preparatoria es la fase en donde el cuerpo se prepara, como dice la palabra, para alimentarnos. Entonces, esta fase está llena de todos nuestros sentidos, ¿verdad? Que obviamente preparan a nuestro cuerpo para la parte de la alimentación. Entonces, voy a dar ejemplos y siempre los pongo en el chat a que me cuenten cuál les sucede a ustedes. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con el sentido del olfato. Entonces, yo voy pasando, caminando por San José. Bueno, este me pasó hoy. Y de pronto yo no había almorzado, voy caminando por San José y de pronto pasa alguien con un cosito de estereofón y olía pura olla de carne. Y donde yo lo olí, si tenía hambre, me dio el doble de hambre, porque me olió riquísimo. Entonces, ya ahí ya no pude aguantar el hambre y tuve que buscar el primer restaurante a que meterme. ¿Por qué? Porque ya el hambre que tenía era demasiado. Entonces, ya ahí mi sentido del olfato juega una parte importante, la parte de prepararme para alimentarme. ¿Por qué? Porque me es necesario. O si yo les digo ahorita que qué rico, unos mangos verdes con limón, con sal y para los que comen picante, con picante. Y entonces algunos me van a empezar a salivar. O qué rico, no sé, un pollo frito, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes me dirán como que se les antoja en el chat. Entonces, yo ahí empiezo a salivar. ¿Por qué? Porque me imagino esos mangos llenos de limón, con sal, bien verdes o bien maduro, como a ustedes les gusta. Entonces ahí mi cuerpo, a pesar de que pueda que no tenga hambre ni nada, mi cuerpo empieza a tener reacciones. ¿Por qué? Porque empieza a prepararme para esa fase de la alimentación. Otra, veo el reloj y veo que son las 12, no tenía hambre, pero veo que son las 12 de mediodía y es la hora de salir al almuerzo. Entonces, de una vez me empezaron a sonar las tripas. ¿Por qué? Porque ya sé que se presenta la hora de alimentación o llevo algo muy rico en la lonchera y estoy diciendo que sean las 12 porque quiero ver cómo qué tal está, ¿verdad? O me regalaron un chocolate y estoy diciendo que sea tal hora para comérmelo. Entonces, si ven, aquí no hay implicado el acto como tal de alimentarme, simplemente que el cuerpo, gracias a nuestros sentidos, nos colabora para irme preparando con la parte de la alimentación. ¿Y cómo se relaciona esto con la parte de los adultos mayores y los adultos mayores con deterioros cognitivos? Entonces, pensémoslo así, una persona con deterioro cognitivo, obviamente hay muchos déficits en ciertas esferas cognitivas que nos privan de muchas cosas. Entonces, pues parte de nuestros sentidos es lo que tenemos más estable todavía. Entonces, si yo, por ejemplo, no puedo comer comida sólida, pero me dan una comida procesada que se ve color gris y huele horrible, ese adulto mayor te va a escupir la comida. Pero si por el contrario es una comida que tiene un buen color y tiene un olor agradable, esa persona igual se lo va a comer, sea triturado o no. Entonces, los sentidos tienen un montón que ver, ¿verdad? Estimular, ¿verdad? Ese apetito, esas ganas de comer, dándole a oler algo rico, algo que le proporcione hambre antes de almorzar. Todas esas cosas pues nos van a generar que haya más apetito.
Vamos a seguir. Me pueden ir poniendo ahí sus comentarios o preguntas en el chat. Y ya cuando llegamos a la parte de preguntas, pues retomamos ciertos puntos. Después tenemos la parte de la fase oral, ¿verdad? Pero la fase como tal se llama oral preparatorio. Pero tenemos la parte oral, que es la parte de colectar el alimento. Entonces aquí va a ser, ahí es importante resaltar que es diferente como yo colecciono el alimento sólido que como colecciono el líquido, ¿verdad? Porque pues del líquido, si suponemos que es un vaso o una pajilla y demás, pues yo nada más tengo que hacer un sorbo, un esfuerzo para succionar que con un alimento sólido. Entonces vamos a pensarlo primero como un sólido. Entonces vamos a pensar que cuando agarramos o coleccionamos el alimento sólido, ¿verdad? Lo empezamos a coleccionar por medio de la boca. Entonces, aquí hay varios puntos importantes. El primero, que es ver si yo soy la que me doy de comer yo sola, o alguien me colabora dándome de comer por X o Y razón. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me da esa persona de comer? Puede que esa persona me da de comer ayudándome, más sin embargo no me hace el trabajo, o si esa persona prácticamente me hace de todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay algunos cuidadores que por rapidez, por eficacia o lo que sea, agarran la cuchara, le dicen abra la boca y lo que hacen es tirarle el alimento, como si estuvieran cavando tierra. Entonces lo que hacen básicamente es tirarle el alimento a la boca. Entonces ahí perdemos una fase sumamente importante, que es la fase oral, que es la fase de coleccionar el alimento de la cuchara, ¿verdad? De poder hacer y coleccionar con mis labios ese alimento de la cuchara. Esto suena, a pesar de que le suene tan básico, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí está implicada una parte neurológica, está implicada la parte de que haya la suficiente musculatura y la suficiente fuerza de la musculatura de los labios para poder coleccionar ese alimento de la cuchara. Si la persona no tiene una buena musculatura y la musculatura por el contrario está sumamente flácida y tenemos ese adulto mayor que pasa con la boquita abierta, ese adulto mayor no va a tener la fuerza para coleccionar el alimento de la cuchara. Por ende, ¿verdad? Está perdiendo una parte de la fase oral, que es la colección del alimento. Entonces, y aquí tenemos otro punto muy importante que suele pasar en los adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, que es los movimientos estereotipados. ¿A qué me refiero con los movimientos estereotipados? Entonces, estos movimientos estereotipados, pues son movimientos que tienen algunos adultos mayores que tienen demencia, donde suelen mover demasiado la boca. Entonces suelen hacer como si están masticando todo el día, ¿verdad? Algunos mueven los labios, otros tiran la lengüita, ¿verdad? Y están en constante movimiento de la boca. Esto obviamente desgasta un montón las estructuras, desgasta la articulación temporomandibular y dificulta la alimentación, porque son movimientos que la persona hace sin conciencia, entonces, pues los va a hacer constantemente mientras se está alimentando y por ende va a empezar a tirar el alimento para afuera. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Katy. Gracias. Entonces, la siguiente es la parte de la fase de la masticación. Entonces, esta fase, me disculpan ahí la falta de tildado y de letras, es que fue un poquito difícil al pasarlo a este dispositivo, entonces me disculpo. Entonces, en la fase de la masticación tenemos 3 fases metidas en esta fase. La primera es la incisión. La incisión que se hace con la dentadura para hacer el alimento más pequeño. Porque mentira que nos comemos todo el pedacito, todo el filete de carne, ¿verdad? Hacemos una incisión. Después de esto, empezamos a triturar ese alimento. Lo trituramos de tal forma que ese alimento llega a un punto en que se pulveriza.
gracias a nuestra dentadura, gracias a nuestra lengua y gracias a nuestra salivación. Entonces, para yo poder formar un bolo alimenticio correcto, el alimento en buena teoría, pensando que es un sólido como la carne, debería estar completamente pulverizado. No debería haber ningún trozo, ¿verdad? Grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, creo que tal vez todos en algún punto, alguna vez en la vida se han pegado un susto, ¿verdad? De que se ahogan con un pedacito de algo. ¿Por qué? Porque tendemos a, por rapidez, porque está muy rico, por lo que sea, tragar el alimento sin pulverizarlo completamente. Entonces es muy importante poderlo pulverizar completamente. Para esto yo necesito estar consciente, ¿verdad? Esto es un acto voluntario, no es un acto involuntario del cuerpo, es un acto que lo hacemos de forma voluntaria, a pesar de que ya lo tenemos ya estamos tan acostumbrados que no lo pensamos, pues es un acto que lo hacemos voluntariamente. Ahí en la imagen pues pueden ver los músculos implicados en la parte de la masticación, ¿verdad? Para los que se lo preguntaban, esos son los músculos implicados. Entonces, vamos a ver cuáles dificultades podemos tener aquí. Bueno, la parte de la conciencia, ¿verdad? Que a mí ya se me olvide masticar, ¿verdad? Eso es un punto muy importante que pasa a muchas personas que tienen personas con Alzheimer o otras demencias, que llega un punto en que el olvido de estos actos voluntarios incluye la parte de la masticación y la persona simplemente ya no mastica. Vamos a ver la parte del hecho de que la persona masca, ¿verdad? Mascar es hacer así. Que la persona tenga masticación vertical, que es como mascar, como cuando éramos niños, porque nosotros tenemos masticación rotatoria, o sea que lo hacemos en forma de círculo. Ahora bien, la parte de la falta de piezas dentales, recordemos que nosotros el alimento lo ponemos en los dientes de abajo y con los dientes de arriba pues ejercemos esa presión. Ahora bien, si yo no tengo los dientes de abajo, voy a poner el alimento en las encías y no son suficientemente duras como para poner el alimento y ayudarme a triturarlo. Si yo solo tengo un diente aquí y un diente acá, de la parte de abajo, de la dentadura de abajo, pues también se me va a hacer súper imposible poder triturar bien el alimento. Si yo solo tengo un dientito por acá, ¿verdad? Más bien de los de arriba, ¿cómo voy a hacer yo ese proceso de triturar si ni siquiera tengo todos los dientes? Entonces ahí se me hace muy, muy complicado. Si yo no tengo ningún diente, ¿verdad? El proceso de masticación requiere de una dentadura, pero es muy normal que haya muchos adultos mayores que no tengan dentadura y por ende pues consumen con las encías. Y sí, ¿cómo hacen? No sé, todavía me lo pregunto, pero sí, se alimentan con sus encías. La prótesis que esté mal ajustada, ¿verdad? Que digamos, bueno, ok, no tiene dientes, tiene prótesis, pero la prótesis está mal ajustada. Entonces, ese adulto mayor no puede abrir mucho la boca porque se le caen los dientitos. Entonces, no es una persona que va a poder comer tranquilamente porque la prótesis se le va a caer. La parte de la musculatura, ¿verdad? Que la musculatura no me deje porque mi musculatura está tan flácida que no podemos ejercer ese movimiento. Pensémoslo así, digamos que estamos en cama por muchos meses porque nos pasó un accidente y no nos podemos mover. Cuando nos intentamos poner de pie, ya el músculo se ha ido y me caigo porque no tengo el músculo lo suficientemente tonificado para que me mantenga de pie. Eso es lo mismo. Los músculos de la cara también se pueden volver flácidos y no tener la suficiente fuerza para moverse. Por ende, la persona no puede hacer el proceso de la masticación. Y tenemos la parte de la salivación. Si pensamos en adultos mayores que han estado por procesos de cáncer, por ejemplo, de radiación, son adultos mayores que van a tener afectación en la producción de la saliva. Hay adultos mayores que más bien tienen un exceso de saliva y lo andan botando, a eso le llamamos cialorrea.
Y esto viene también siendo una dificultad. ¿Por qué? Porque la saliva es un proceso implicado en la formación del bolo. Entonces el punto de la salivación es bien importante. Por eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ajá, entonces tenemos la formación del bolo. Entonces, cuando hablamos de la formación del bolo, es ya la formación del alimento como tal. Entonces ya en el proceso de masticación formamos el bolo, lo masticamos y quedó tan bien pulverizado que ya está listo. Con mi saliva yo voy a ir formando esa bolita y esa bolita va a quedar bien hecha. ¿Por qué? Porque mi saliva, que es como espesita, pues la va a formar. Un punto muy importante es que para yo decir que hay un exceso de salivación en el paciente, tiene que haber un punto muy importante, o sea, puntos a considerar, porque nosotros procesamos 2 litros de saliva diarios. Entonces, a veces no es que la persona tiene exceso de saliva, es que usualmente no la tragamos y esa persona no la traga y lo que hace es tirarla por algún lado de la boca. Entonces, pero no es que tiene exceso. Entonces, toda esta saliva pues va a formar el bolo, pero yo formo ese bolo también gracias a mis movimientos linguales, a que mi lengua busca todos esos residuos de alimento de la cavidad vocal, que es diferente en cada persona, busca todos esos residuos de comida de que yo mastiqué por toda mi boca y los une en un bolo alimenticio. Entonces, para esto, yo necesito que esa persona tenga una buena musculatura lingual para que la persona literalmente pueda tener la fuerza de la lengua para ir jalando esos residuos de alimento, que muchas enfermedades no tienen la capacidad de mover la lengua. Entonces, por ende, no pueden recolectar el alimento. Y el estado de conciencia, ¿verdad? Que yo tengo para buscar ese alimento. No sé si alguna vez se les ha quedado pegadito alguna borona y ustedes sienten esa borona, esa molestia, y lo que hacen en algún momento es buscarla con la lengua. Entonces, pues sí hay que tener un grado de conciencia para formar el bolo. Entonces, esta fase oral va a terminar en el momento en que yo pongo ese bolo alimenticio en el tercio medio de la lengua, por decirlo así, la mitad de la lengua. Y yo voy a subir esa base de la lengua y voy a tirar el alimento hacia atrás. Entonces, no sé si Katy se puede devolver a la diapositiva donde está una imagen de las fases de la deglución, por favor. Y no, un poquito más antes. Más antes. Ahí. Entonces, yo subo la lengua y tiro el alimento hacia atrás. Entonces, en el momento que yo tiro ese alimento hacia atrás, empieza mi fase faríngea y voy a adelantarme a explicar el proceso para aprovechar la imagen y ya después seguimos. Entonces, en el momento que yo tiro ese alimento hacia atrás, se activa un sistema de válvulas. Entonces, ¿qué hace este sistema de válvulas? Bloquear pasos. Entonces, el primer paso que yo bloqueo es el del velo del paladar o lo que sigue después de la campanilla. Entonces, ese velo del paladar se hace hacia atrás, la pared faríngea se anterioriza, o sea, se hace hacia adelante, bloqueando el paso hacia la nariz, y ahí lo pueden ver en la imagen que dice 3, que se bloquea el paso a la nariz. ¿Para evitar qué? Para evitar que haya una regurgitación nasal, o sea, que se me vaya el alimento por la nariz, ¿verdad? Porque de lo contrario, el paso estaría libre. Por eso es que, por ejemplo, cuando se limpian la nariz con estos inyectores como de solución salina, de pronto uno le sabe, ¿verdad? Porque el paso tiene acceso. Entonces, o en algún momento han estado tomando y alguien les cuenta un chiste y se empiezan a reír y les empieza a salir el fresco por la nariz.
Es por eso mismo, porque no le dimos chance a este sistema de válvulas que haga sus bloqueos. El siguiente sistema de válvulas es una estructura que le llamamos epiglotis. Esta epiglotis la pueden ver también ahí en la imagen número 13. Si ven la flechita de la primera imagen, hay un paso directo en la parte azul. Ya en la siguiente imagen, ya ese paso está bloqueado. ¿Por qué? Porque en el momento que el alimento va a pasar exactamente por ahí, la epiglotis no solo se cierra, sino que los estudios han demostrado que hasta se invierte, bloqueando completamente el paso a la vía respiratoria. Entonces, Katy, si quieres ya podemos ir a la que dice fase faríngea. No, la anterior. Ajá, ahí. Entonces, para la fase faríngea sería exactamente esto. El paso, primero que todo, el sistema de válvulas que va a cerrar el paso a que a mí no se me vaya el alimento por otro lado que no sea la faringe. Que ese es un punto muy importante en la charla del día de hoy, que nosotros no nos alimentamos por nuestra laringe, nos alimentamos por nuestra faringe. Entonces, el alimento se va hacia atrás, ¿verdad? Pasando por la faringe. En el momento que pasa por la faringe, entra al esfínter esofágico superior y este se abre de manera por sensación. En el momento que siente la sensación del alimento, el esfínter se abre y deja pasar el alimento. Hay un esfínter inferior que se da hasta la fase esofágica, pero este esfínter esofágico superior e inferior es lo que escuchamos cuando tragamos. Entonces, si tienen un vasito de agua, les voy a pedir que me activen la cámara y para poderlos ver, y si tienen un vasito de agua cerca o se pueden ir a traer un vasito de agua, vamos a cerrar los ojos y tomar. Y tomar y ser muy conscientes de lo que se oye. Muy bien, entonces, cuando tragamos, pues lo que se va a escuchar es esto. Ajá. Entonces, ese clic-cluc es lo que le llamamos el reflejo disparador de glutorio. Este reflejo es como tal, como dice la palabra, un reflejo, o sea que se activa de forma involuntaria, sin que yo lo piense o sin que yo lo pida, pero sí lo pienso. Entonces, de alguna forma también es voluntaria, pero es un acto involuntario que el cuerpo lo va a hacer. Entonces, pensando en una persona con un trastorno neurocognitivo, hay personas que simplemente ya no activan el reflejo porque ya no se quieren alimentar o ya se les olvidó cómo alimentarse por la boca. Entonces son personas que simplemente ya no activan el reflejo, ¿verdad? Que con el tema de la fase anterior, con el tema de la dentadura, un adulto mayor con una demencia, pues rara vez va a usar una dentadura a menos que esté bien pegada. Entonces, es un punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para yo procesar la fase faríngea, tengo que tener un buen estado de conciencia, porque algunas veces pues simplemente no se va a ejecutar. Ahora bien, hay otros pacientes que ya no están tan conscientes, pero llega un punto en que el cuerpo hace lo suyo y pues se activa el reflejo por sí solo, porque ya siente la necesidad, siente el alimento pasar por ahí y pues se activa solo. Entonces, se va a activar, pero ahí tenemos que ver si no hay escape. Después, pues ahí necesitamos también la parte de la musculatura, ¿verdad? Que haya una buena musculatura para que se haga un buen proceso faríngeo. Pasamos a la siguiente. Katy. Katy, ¿estás por ahí?
Katy, ¿me puedes pasar la diapositiva? Gracias. Muy bien, entonces de aquí tenemos la fase esofágica. La fase esofágica, pues, en buena teoría, pues no tendría, por decirlo ahí, un nivel de intervención los terapeutas del lenguaje, sino que sería más del gastroenterólogo. Pero bueno, la fase esofágica es cuando ya pasa por el esfínter esofágico inferior, gracias a la gravedad y al peristaltismo, ¿verdad?, que hay en el estómago y los gases. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a pasar a la parte como de los diagnósticos, por decirlo así. Entonces vamos a hablar de que cuando hay una dificultad en la parte de la alimentación, tiene un nombre, pero en algunos casos esto se debe más al envejecimiento que porque haya un problema neurológico. La alimentación es un acto completamente neurológico, pero a veces se debe relacionado a la edad. Entonces, a esto le podemos llamar, bueno, algunas personas le llamarían deglución atípica, pero en realidad le llamamos presbisfagia. Ahí se me fue una S también, presbisfagia. Entonces, la presbisfagia es una alteración en la deglución común en un anciano debido a la pérdida de la dentadura, a la disminución de la salivación, de la fuerza, de la coordinación, etc. Entonces, cuando hablamos de presbisfagia, va a ser esa afectación en la alimentación del anciano por ese enlentecimiento del procesamiento motor. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver características de una persona adulta mayor con presbisfagia. Entonces, un adulto mayor que tenga pérdida de dentición y por eso ya no hace un bolo correcto, no va a entrar como una persona con disfagia, va a entrar como una persona con presbisfagia, ¿verdad? Porque su afectación no es como que tenga un cambio neurológico y se vaya a atragantar y vaya a broncoaspirar y demás. No, pues nada más es la pérdida de dentición que hay que solucionar. Pero que hace que su alimentación no sea adecuada, pero entonces le vamos a llamar presbisfagia. Después, bueno, la modificación de la estructura de la encía. Acordémonos que aquí hay un punto también importante que no voy a mencionar tanto, que es la parte de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y esto obviamente también afecta a nuestra encía y hace que la persona tenga una encía más pequeñita y por ende ya entonces no quepan las prótesis dentales. Pero aquí no entraría eso como presbisfagia, entraría como disfagia sarcopénica. La parte del maxilar, ¿verdad? De la maxila, las mucosas, que ya no haya tanta cantidad de salivación. Esto pues no tiene ninguna causa neurológica, sería como parte del envejecimiento. La parte del sentido del gusto, por eso la mayoría de adultos mayores tienden a querer buscar más cosas dulces que cosas saladas. La parte de la fuerza, ¿verdad? Que tengan para ejercer, para coleccionar el alimento, para masticar. Muchos pueden llegar a fatigarse a veces con el alimento, están masticando y masticando un pedazo de carne, ya llega un punto que ya no quieren comer más porque están fatigados. El enlentecimiento motor, que ya lo había mencionado, la parte de la coordinación faríngea, toda esa musculatura que hay por dentro de la pared faríngea posterior, de la constricción muscular, de la parte de suprayoidea de los músculos de la lengua, esto también va a afectar a que la persona pueda alimentarse correctamente porque hay un enlentecimiento del procesamiento motor. Entonces, por ende, la persona dura más comiendo, come más lento, no come todos los tipos de texturas porque hay algunas que le cuestan, ¿verdad? Entonces hay diferentes dificultades que están más relacionadas con la parte del envejecimiento que porque haya un problema neurológico. Y aquí entonces le vamos a llamar a esa disfagia presbisfagia porque es a causa del envejecimiento. Vamos a pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, por el contrario, vamos a llamar disfagia a esos desórdenes en la deglución caracterizados por la dificultad en cualquiera de sus fases, en la fase oral, faríngea o esofágica. Entonces,
o el traslado del alimento de la boca hacia el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entonces sí le vamos a adjudicar la alteración a la parte neurológica, o bueno, puede que la causa no sea neurológica, pero entonces yo tengo que ver por qué, ya que ya no va a ser solo por el envejecimiento, sino va a ser por algo más. Entonces, por ejemplo, las personas con Alzheimer van a tener disfagia de alguno de sus tipos, ¿verdad? Porque aquí el diagnóstico va más para allá. Pero ya entonces no tendría predisfagia, porque no es a causa del envejecimiento. Su disfagia la causó ese problema neurológico. Si tuvo un evento cerebrovascular y ya no puede alimentarse bien, pues también eso va a ser disfagia, ya no va a ser presbisfagia, aunque sea un adulto mayor. Entonces, vamos a llamar disfagia a todas esas alteraciones en la alimentación. Pasamos a la siguiente, Katy. Entonces, bueno, la disfagia siempre ha estado relacionada a las demencias. Vamos a ver ahí un índice donde dice que las personas con accidentes cerebrovasculares tienen una frecuencia del 43 al 60% de frecuencia de tener algún tipo de disfagia. Las personas con enfermedad de Parkinson de un 35 a un 50%. Las personas con Alzheimer también, casi que la mitad. Y todas las neoplasias de cabeza y cuello un 59%. Entonces, aquí pensando en que todos son adultos mayores. Entonces, vamos a tener que los adultos mayores pueden sufrir alteraciones en la alimentación, pero que no necesariamente tengan que ser disfagia. Y que muchos adultos mayores que tengan algún problema neurológico van a tener disfagia. Y esto es bastante común. Entonces, vamos a pasar a las siguientes. Entonces, podemos tener disfagia en cualquiera de las fases por todas las razones que les mencioné, ¿verdad? Cuando hablamos de la fase faríngea, ¿verdad? O en la parte de tragar como tal, no solo se da el hecho de que a ellos se les olvide no tragar, sino que también se dan muchas cosas. Que solo hagan un clic y que hasta después se haga el cluck, que a eso le llamamos retraso faríngeo. En que el alimento quede en una estructura que se llama valécula, ¿verdad? Que esa sería otra. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de una persona con disfagia? Entonces, bueno, el primer síntoma más grave, ¿verdad? Sería que la persona se asfixie, ¿verdad? Todas las veces cuando va a comer. El siguiente síntoma sería la pérdida de peso en ciertos meses, en semanas. El tercer síntoma sería la tos o el vómito cada vez que se alimentan. Ninguna persona, ningún adulto mayor debería toser más de 5 veces en un tiempo de alimentación. Es cierto que a todos se nos ha ido por mal camino, pero no deberían toser más de 5 veces. El dolor al tragar, la sensación de un cuerpo extraño, el carraspeo, estar sensible, ¿verdad? Todo eso son signos y síntomas de que hay una dificultad en la alimentación. Entonces, vamos a tener que estar correlacionado también que muchos fármacos que se le dan a los adultos mayores que tienen problemas neurocognitivos causan disfagia. Entonces, aquí no es solo que causen disfagia, sino que también estos fármacos causan problemas que afectan y que nos puede dar disfagia, como la pérdida de apetito, problemas en la salivación, que la persona esté tan soñolienta, tan dormida, que no pueda estar consciente para alimentarse. Entonces, no solo es que causen disfagia, sino que pueden presentar características que me causen disfagia. Entonces, está muy relacionado. Vemos ahí las benzodiazepinas, los antipsicóticos con el mayor porcentaje, los antidepresivos, los antiepilépticos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un montón, la clonazepam también tiene un montón de efectos sobre la disfagia. Entonces los medicamentos también están relacionados con esto. Nos vamos a pasar. Katy, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda? Por favor. Una hora, Gaby, más o menos.
Ok, genial. Entonces, vamos a hablar sobre la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Entonces, quiero aclarar el punto de que la evaluación se hace por diferentes profesionales. Entonces, hay una evaluación clínica que va a ser el terapeuta de lenguaje, que la evaluación clínica se va a tratar de una prueba que hacemos, ya sea por medio de una viscosidad hecha o en la textura del alimento con la que come esa persona. Y van a haber evaluaciones instrumentales. Estas evaluaciones instrumentales son hechas por un radiólogo, como la videofluoroscopía, que es como una radiografía en video, o el FES, que es hecho por un gastroenterólogo, ¿verdad? Entonces, perdón, por un otorrino, o la mamografía de alta definición que la hace un gastroenterólogo. Entonces, estas son pruebas que me evidencian si una persona tiene disfagia, pero son instrumentales. Entonces, hay en la caja y hay a nivel privado en el país, pero esto muchas veces o nos verifica que una persona tiene disfagia o nos afirma algo que ya sabemos y algunas veces sí es necesario saberlo. Pero aquí también es hasta muy importante que vaya el terapeuta porque pueden darle una textura que ese paciente, ya sabemos con que ese paciente se ahoga con eso y lo ahoguen en media evaluación y esa tampoco es la idea. Entonces, la evaluación se va a dar por parte de esto. Muchas veces esa referencia viene por parte del médico, ¿verdad? Que es el primero que se da cuenta. Rara vez va a llegar alguien que de pronto se le ocurrió que un terapeuta de lenguaje era el que trabajaba eso, a menos que sea que tenga una familiar que es terapeuta, pero de lo contrario, pues casi nunca pasa. Entonces, pues la evaluación puede ser instrumental, puede ser clínica, pero ahí hay que ver que también está el paciente, ¿verdad? Porque acordémonos que estamos viendo un paciente con un trastorno neurocognitivo, o sea que tal vez el paciente se pierda si lo sacamos de la casa, ese paciente se ponga agresivo, se ponga ansioso, no se deje, no se quede quieto. Entonces, pues hay muchos puntos ahí que tenemos que considerar. Cuando hablamos de la parte del diagnóstico, vamos a hablar de que podría ser que la persona solo tenga presbisfagia, que la persona tenga disfagia o que la persona solo tenga algo que hay que solucionar como la parte de lo de la dentadura para que la persona siga comiendo bien, ¿verdad? O la parte de la textura. Entonces, el diagnóstico es sumamente importante. Es sumamente importante tener un diagnóstico para ir más allá, incluso cuando hay casos en los que ya hay que poner una sonda nasogástrica, pues es importante tener un diagnóstico. Y vamos a hablar del tema de la intervención. Entonces aquí, pues hay muchas cosas que pensar cuando hablamos de la parte de la intervención. La intervención pues se hace de forma interdisciplinaria. Obviamente pues el médico se va a encargar de una gran parte, de ayudar a que cambiar los medicamentos, de que la persona tal vez esté más consciente, por ejemplo, para que la persona pueda alimentarse. Podemos hablar de que el terapeuta físico se encargue de tener un buen posicionamiento, que a la persona no le duela el cuello, que tenga un buen posicionamiento cuando va a alimentarse, que eso es uno de los ejes más importantes de que una persona se alimente bien, que esté bien sentado. Entonces, el terapeuta ocupacional va a ayudarnos un montón a la parte sensorial, a la parte fuera de la boca, a adaptar para que coma solito y muchas otras cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no solo va a ser el terapeuta o no solo va a ser el médico, sino que también es un trabajo en equipo. Obviamente no siempre vamos a tener el acceso a todo el equipo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y está bien, está válido. Solo quiero aclararles eso, que siempre el trabajo va a ser mejor cuando se trabaja de forma integral. Entonces, la intervención se basa en varias cosas. Se basa desde que la persona tenga una buena alimentación, o sea, que la persona requiera todos los nutrientes. Pero aquí hay un punto
que quiero aclarar. Para que yo tenga que la persona degluta tranquila, o sea, que como por boca, tiene que la alimentación ser eficaz, tiene que ser segura y tiene que ser placentera. Para mí como terapeuta, esos son los principales 3 ejes. Que la alimentación sea eficaz, ¿verdad? No que dure 3 horas comiendo. Que la alimentación sea segura, que no haya ningún problema de que la persona broncoaspire, porque, si no lo he mencionado antes, esta sería la mayor dificultad que hay, ¿verdad? Que en el momento este sistema de válvulas que les mencionaba anteriormente no funcione y la alimentación entre por vía respiratoria. Y aquí podrían pasar 2 cosas, o que penetre pero no pase las cuerdas vocales, o que la persona aspire la alimentación y entre a los pulmones. Y en los pulmones no debería haber comida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si entra comida a los pulmones, llega un momento en que la persona acumuló tanta comida que la persona entra a tener una neumonía por broncoaspiración. En los hospitales, cuando entra un adulto mayor, se les entrecorta. Yo tengo toda la señal de internet. Tal vez sea, sí, tal vez sea la señal de internet. Los demás sí me escuchan. Katy, ¿vos me escuchas bien? Yo la estoy escuchando bien. Se le escucha bien, Gaby. Ok, entonces sí, tal vez sea la conexión de internet de la persona. Entonces, ya se me fue la pajarita. Estaba hablando de la intervención. Entonces, es importante que cuando hablamos de la intervención, no sé en qué punto estaba específicamente, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando hablamos de la intervención, eso, ¿verdad? De que sea interdisciplinaria, ¿verdad? De que haya el tema de la postura, ¿verdad? De que haya el tema de la textura. Si alguien me puede acordar que estaba diciendo específicamente, se los agradecería. De la broncoaspiración. De la de la neumonía. broncoaspiración, cierto. Cuando Ve, así me ingresaba a un gustan. hospital. Así me gustan, bien pendientes. Muy bien. Tiene Entonces, cuando entramos a un hospital y entra un adulto mayor, casi que el 80% de las neumonías que entran a un hospital de un adulto mayor son neumonías por broncoaspiración. Y lo ven como una comorbilidad más, como, ay, es que de ahí sí es adulto mayor. Pero no debería ser así. Ningún adulto mayor debería tener problemas de deglución. Entonces, es bastante triste, es bastante incómodo y no debería ser así. Entonces, un adulto mayor, porque aspire una vez, no le va a dar una neumonía. Para que le dé la neumonía, tiene que haber aspirado repetitivamente. Y a veces no necesariamente tuvo que haberse notado. Hay aspiraciones silenciosas. La persona aspiró y nadie se dio cuenta. Entonces, pudo haber tenido muchas aspiraciones silentes y nadie nunca haberse percatado de que la persona estaba broncoaspirando. Entonces, pues este obviamente sería el caso más grave. Muchas veces las disfagias se diagnostican porque la persona ya broncoaspiró alguna vez y tampoco debería ser. Entonces es importante que la población conozca este tema para que pueda estar alerta de los síntomas. Entonces, bueno, hablando de la intervención, entonces teníamos el tema de las posturas, ¿verdad? El tema de las texturas. Entonces, con el tema de las texturas, lo hablamos ahorita cuando hablamos de la evaluación. Yo usualmente, dependiendo del paciente, si el paciente no está muy grave, dejo que la familia le dé la textura que le dan en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia ya se pegó un sustillo de que la persona se ahogó y le cambió la textura y pues pegó la textura, esa era la textura correcta del paciente. Entonces, usualmente a veces yo hago las evaluaciones con la comida que les dan en casa para evaluar qué tan bien o qué tan mal está la textura. Entonces, el tema de las texturas literal puede salvar una vida. Entonces, si yo cambio una textura, literalmente puede que sea solo lo que esa persona necesita y ya la persona puede seguir comiendo tranquilamente.
con el tema de un adulto mayor con trastornos neurocognitivos, hay que irles cambiando la textura con el paso del tiempo. En muchos adultos mayores empiezan a presentar problemas de deglución, se les cambia la textura, duran así 3, 4 años, vuelven a presentar otros síntomas más graves, se les vuelve a cambiar la textura y así sucesivamente hasta que tal vez llegue un punto que ya la persona necesite una sonda o no coma por boca, pero se le fue cambiando la textura con el paso del tiempo. Aquí entra el tema también de los espesantes con el líquido. El líquido pues tiene toda una biomecánica diferente de la deglución, no hay que formar un bolo como tal y pues es un alimento mucho más peligroso por la misma razón. ¿Por qué? Porque a mí se me fue un pedacito de carne y yo hago ahí un poco de maromas, un poco de movimientos y me lo devuelvo y lo escupo. Pero un poco de fresco, de agua, no me lo puedo devolver, ¿verdad? Se va seguido por gravedad. Entonces, aquí, pues se me va a hacer más difícil. Entonces, por ende, muchos de los pacientes que ya no pueden deglutir sólidos, líquidos, porque donde tragan fresco o agua se empiezan a ahogar, empiezan a toser, hay que espesarles el líquido. Y se espesa con diferentes espesantes que encontramos en el mercado, ¿verdad? Usualmente el espesante viene así, en polvo, y se le echa el líquido y el líquido se vuelve mucho más espeso, ¿verdad? Entonces puede quedar desde como un néctar, como un fresco de pulpa, a quedar como una gelatina. Entonces, en muchos casos hay que espesar ese alimento. Entonces, va a venir desde la textura, desde pacientes que hay que cambiarles de que coman sólidos a que coman comida blanda o comida más suave, purés, hasta los líquidos que hay que espesarlos. De ahí obviamente necesitamos el apoyo de un nutricionista, que no los había mencionado, pero obviamente es un eje demasiado importante de la disfagia, ¿verdad? Que si yo como terapeuta, yo como Gabriela, le cambié la textura a tal paciente, pero esas texturas o esa familia tiene que saber cómo poner todos esos nutrientes que esa persona necesita para subir de peso en esa textura, ¿ok? Entonces, el nutricionista cumple un eje esencial. De ahí va a venir la intervención por parte del terapeuta, ¿verdad? Entre maniobras de postura, maniobras deglutorias, masajes, en terapia, bueno, un montón de cosas que hacemos ya los terapeutas en terapia como tal. Vamos a pasar la diapositiva, Kat, por favor. Entonces vamos a ir a los consejos. Entonces quiero destacar que ningún consejo que yo haya dado el día de hoy cambia por la intervención de un terapeuta, ¿verdad? Siempre va a ser importante recurrir al profesional del tema. Cambiar la textura cada vez que se necesite. Si el paciente no quiere alimentarse con una cuchara porque la cuchara es muy grande y no puede coleccionar bien el alimento, usar una más pequeña. Si por ende tiene demasiada sensación y es una cuchara de metal, cambiársela por una de plástico. Si es el tema de los dientes, hay que consultar a un odontólogo, pero si es que la prótesis la anda bailando, pues usar un pegamento, ¿verdad? Seguir los consejos del terapeuta. Yo como terapeuta intento siempre dejar una reunión con los familiares para que los familiares podamos hablar del tema y darles a entender qué va a pasar con esa persona, si la persona va a volver a comer por boca o no va a volver a comer por boca. En muchos casos hay pacientes que ya no van a comer por boca, pero la saliva se traga de la misma forma, ¿verdad? Por medio de la boca y por ese proceso que mencionamos hoy. Entonces, si también, ok, ese paciente ya tiene sonda y come todos sus nutrientes por la sonda, pero no traga bien la saliva, perfectamente se puede ahogar y broncoaspirar con la saliva. O se le puede dar de comer algunas cosas por boca y otras cosas por la sonda. Todo eso lo va a dictar el terapeuta. Ser bien paciente como familia, como cuidador, no es fácil. No es fácil ver el
familiar de uno sin querer comer, sin poder comer o con una sonda, pero hay que ser paciente. Intentar que la comida sea atractiva, sea colorida, que huela bien. Esto es parte importantísima. Creo que a todos nos importa eso, ¿verdad? Si a nosotros en todas nuestras facultades, eso es algo importante, aún más si no lo puedo entender. A veces hay que hacer cambios. Por ejemplo, en el hogar donde yo trabajaba, teníamos una señora que le dábamos la comida en una jarra, porque la señora ya tenía una demencia muy avanzada y lo único que le gustaba era tomar café. Entonces, ella aceptaba cualquier alimento siempre que viniera una taza de café y ella tomársela sola. Si le damos una cuchara a la comida, no la escupía. Entonces, a veces hay que ser flexible, hay que adaptarse. A otras le tenemos que dar primero algo dulce y después la parte de la comida para que el paciente aceptara la comida. A otras les tenemos que cambiar la textura. En el hogar pues tenemos tres tipos de texturas, ¿verdad? La gente que come comida normal, la gente que come comida suavecita y la gente que come comida totalmente licuada. Hay alimentos que tienden a ser bastante peligrosos. Creo que aquí entra, me parece que había una pregunta que decía eso. Hay alimentos que ya son peligrosos por sí solos, como el pan tostado, que es boronoso, las galletas que sean boronosas, el pan baguette que es boronoso, las fibras como la de la yuca. Son alimentos peligrosos que se le pueden ir a cualquier persona por mal camino y aún más a una persona con un trastorno neurocognitivo. Si no quiere comer porque está muy ansioso y está diciendo muchas cosas, tratar de calmarlo, ¿verdad? Pero tampoco la opción es medicarlo porque tampoco estaría consciente para alimentarse. Pero sí tratar de calmarlo, esperar, darle a comer hasta que la persona esté calmado para que pueda englutir correctamente, porque si está enojado y demás, tal vez después lo va a vomitar. Estar pendiente, los pacientes con trastornos neurocognitivos tienden a botar la comida, a echarle el fresco al arroz y a los frijoles. Entonces, estar muy al pendiente, ¿verdad? Porque pueden tener ese tipo de actitudes, no enojarse si lo hacen. Recordemos que tal vez es que no están entendiendo el proceso, ¿verdad? O qué significa y cómo hay que comer. Entonces, tampoco es que lo están haciendo como para hacerle la vida más difícil, porque en realidad no es así. Entonces, yo creo que siempre se los digo, pero para ser cuidador hay que ser bien paciente y hacer las cosas con amor. Y obviamente es muy difícil porque a veces estamos cansados, pero sí es bien importante tratar de tener esos espacios para uno para hacer su trabajo a la mejor forma que pueda. Con la parte de la alimentación hay que tener mucho cuidado, por eso siempre les digo que los consejos no van a cambiar la intervención del terapeuta, porque una persona perfectamente podría entrar a estar internado muy grave y hasta fallecer por broncoaspirar. Entonces el tema de la alimentación es bien complicado y bien delicado, entonces hay que ser muy, muy cuidadoso. Y bueno, voy a dejar el resto del tiempo que nos queda restante para contestar cualquier pregunta que tengamos. Voy a ver si en el chat había. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Golfini. Antes que nada, muchísimas gracias por la gentileza de la charla. Con La mucho gusto. pregunta que tengo es la siguiente. Mami tiene 86 años, tiene un trastorno cognitivo severo y está presentando para la cuidadora y para mí problemas para deglutir las pastillas. Hemos estado a veces sentadas con ellas, dándole hasta 2 copas de agua o 2 copas de batido para que se tome 2 pastillas y como a los 5 minutos me las saca de la boca donde las ha tenido todo el rato. Y ella, solo le pasa con las pastillas. Sí, solo le pasa con las pastillas, pero también está teniendo problemas entre la distancia de la mano para llevarla a la boca. Se le olvida para qué es que tiene en la mano el pedacito de galleta.
O sea, ella no entiende que la galleta que tiene en la mano tiene que llevarla hasta la boca, Ajá. abrir la boca y masticar. Eso lo estamos empezando a notar hace como unas 2 semanas. Pero lo de las pastillas tiene como 3 semanas, un mes. A veces es muy notorio y a veces ella está muy lúcida y lo hace sin mayor problema. Pero también estoy viendo en uno de los diagramas que me preocupó que ella está tomando Epival y está tomando un antidepresivo y ambas están con un alto porcentaje para producir disfagia. Ujú. Y no sé cuál Sí, de las dos razones será, si el trastorno del cerebro o el problema del medicamento. ajá, sí, en este caso, pues habría que ver, ¿verdad? O sea, en casos muy específicos es a causa del medicamento. Ahí siento yo que es más por la parte del trastorno neurocognitivo, que ya ella no está logrando entender para qué tiene ese alimento o qué es un alimento y se lo tiene que comer. Con el tema de las pastillas, sí, es súper delicado porque las pastillas, si es una pastilla pequeñita y ella se la deja mucho tiempo por la boca, puede que en algún momento se ahogue. Cuando, cuando por fin se le vaya sin querer, puede que se ahogue. Entonces, con las pastillas yo recomiendo pues ponerlas como en una jeringa, obviamente sin la aguja, dejarlas ahí un tiempo con agua. En el momento que se disuelvan, pues lo que le decimos es que abra la boca y le, y le inyectamos el medicamento, por así Perfecto. decirlo. Ajá, entonces así ya no tendría ella que procesar la pastilla como tal. Con las galletas sí, es importante ayudarla, ¿verdad? Darle de probar para que tal vez tenga ahí ese estímulo o ese mensaje hacia el cerebro que le diga que es algo de comer y ella ya lo entienda, pero si se lo ponen solo en la boca o en la mesa, tal vez probablemente no va a entender. Entonces sí es importante como que tal vez la ayuden a probarlo o que tal vez alguien esté comiendo lo mismo enfrente de ella para que ella pues entienda que es que están alimentándose. Muy bien. Lo de la jeringa lo voy a poner en práctica. Me parece que tal vez me vaya a funcionar con mami. Estuvimos tratando de pulverizar la pastilla. En el caso de la Epival es una pastilla muy grande que generalmente la partimos en dos con un cortador de pastillas y estuvimos intentando hacerlo pulverizado, pero el mal sabor más bien fue una respuesta adversa porque botó todo. Y Claro, desistimos sí, lo de escupe. pulverizar. Sí, pero y pusimos eso en un Gerber también, en un colado, para que le supiera colado y le supo muy feo y lo rechazó. Voy a intentar con la jeringa porque así no le doy chance, solo que la deglución muy abrupta de cualquier líquido en el caso de mi mamá tiende a hacerla toser Ah, y bueno, ese es un punto muy importante que hay que resaltar, ¿verdad? Que les mencionaba ahora. Entonces, si ella no deglute bien los líquidos, hay que espesarle los líquidos, porque si no, esos líquidos se van a ir a pulmón. muy bien, muy Ujú. bien. Estoy empezando con eso. Ok. Lamentablemente creo que ya iniciamos el camino de eso. Le Bueno, agradezco. estoy para servirles. Gracias, muy amable. Un gusto. Voy a ir contestando un par de preguntas que tengo por aquí. Dice, a mí me pasa cada vez que como pan tostado me da tos porque se me va por mal camino, como decimos, y tiendo a ahogarme. ¿Cómo puedo evitar esta situación? Porque es muy incómodo si uno está en un restaurante. Bueno, sí, eso es un punto muy importante. Como les mencionaba, el pan tostado es un alimento peligroso y que a todos se nos ha ido una borona por mal camino. Pero sí es muy importante, yo siempre les digo que como estar muy consciente en que me estoy alimentando, en no estar distrayéndome, no estar hablando, no estar viendo tele, para estar muy consciente, tragar conscientemente, pero evitar esos alimentos que les causa dificultad. La otra pregunta dice, ¿qué tan conveniente es que un adulto mayor de 93 años sin prótesis coma de casi todo? De ahí, pensemos, vean, yo trato de ser lo más flexible que pueda. Sin embargo, me cuesta pensar que un adulto mayor sin prótesis va a triturar o pulverizar bien un pedacito de carne, ¿verdad? Un pedacito de pollo. Tienen unas encías muy duras, de eso estoy totalmente segura, pero sí sería complicado y muy, muy peligroso.
No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches. Mi pregunta Buenas es la noches. siguiente. ¿Cuáles son los criterios de los terapeutas para, junto con el médico, lógicamente, y con la familia, pensar en hacer la transición a la colocación de una sonda? O sea, todos los casos son diferentes, pero ¿qué tanta, ejemplo, o qué tanta anorexia tiene que haber, o que el paciente olvida masticar, o atrofia muscular en la parte mandibular, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tanto? Porque pasa que los pacientitos se van desnutriendo y he visto que en muchos casos la sonda se pone, pero ya hubo un deterioro y que tal vez se Ajá. puede evitar. Y yo no sé si hay casos de pacientes que manejan las dos vías, que aún conservan alguna capacidad oral que es bueno mantener hasta el final, y la parte de sonda. Ajá, sí, muy buena pregunta, gracias, Melania. Vamos a ver, para mí como terapeuta, yo me tiendo a ir por esas 3 etapas que les dije, que la alimentación sea eficaz, sea segura y sea placentera. En el momento que no es estas 3, para mí ya la persona no debería alimentarse por boca. Si, digamos, por ejemplo, un caso de una persona que conocemos, esta persona se ahoga cada vez que come, se ahoga terriblemente, o sea, casi que llora, se pone morada, dura como 1 hora para poderse comer sin ningún, para poder comer sin ningún ahogo. Entonces ya ahí no es ni placentera, ya no es eficaz, ya no es segura, porque dura demasiado tiempo, se ahoga todo el tiempo y ya no come placenteramente. Entonces, ya ahí para mí ya es una persona que hay que ponerle una sonda, porque ya la persona está en riesgo. Pero hay muchas personas con diferentes síntomas, como pérdida de peso, como tos, que muchas veces se puede arreglar con solo cambiarle las texturas. Yo tengo una señora que, bueno, ya le pusimos una sonda, pero han pasado muchos meses de eso, pero la primera vez que la conocí, le cambiamos la textura y la señora hasta tuvimos que llevarlo a un nutricionista porque había aumentado mucho de peso. Entonces, ¿por qué? Porque ya se había podido recuperar bastante. Sin embargo, por su estadio y por sus demencias, siguió mal y pues hubo que ponerle una sonda. Pero de momento las texturas fue suficiente. Pero en el momento que ya la persona llora, broncoaspira, se pone morada todo el tiempo, tose todos los tiempos de comida, ya ahí pues es mejor ver qué tipo de sonda y podemos ponerle. ¿Y cuál fue tu última pregunta, Melania? De la alimentación de ambas, vía oral y Ajá, ajá, sí, muchas veces algunos pacientes sí son aptos para comer por ambas. Ahora bien, se le puso una sonda por alguna razón, entonces muchas veces la mayoría de sus nutrientes, ¿verdad? De sus tiempos de comida fuertes son por medio de la sonda, pero por ejemplo en pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, hay muchos que tienen sonda, pero le seguimos dando todas las meriendas por la boca, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque también el hecho de que yo siga moviendo la cara me va a ayudar a que yo siga hablando, porque son los mismos músculos. Entonces, tengo que seguir tomándose en cuenta que yo tengo que seguir ejercitando los músculos para poder seguir hablando. Entonces, si yo a cualquier persona le cambio y de una vez le pongo dieta hablando, le pongo sonda, la persona puede llegar a dejar de hablar porque está directamente correlacionado. Entonces, sí, hay muchos pacientes que le damos alimentación por las 2 vías, tanto por el PEC o la sonda nasogástrica como por la boca. Pero para eso tendría que ser seguro la textura que come por la boca. Y hay algunos que les damos algunas cosas por puro y mero placer, ¿verdad? Como llenarle la boquita de helado o Gerber, para que nada más se hagan así y pues sientan eso por mero placer. Vamos a ver, dice, hay que ser cuidadosos con los expectantes y la persona celíaca.
Ajá, sí, es muy importante tener las intolerancias y las alergias que tiene la persona para cualquier tipo de cambio en la alimentación, incluso de las texturas, porque muchos cambios en las texturas se hacen con diferentes tipos de alimentos. Hay alimentos que nos facilitan más ciertas texturas, entonces sí es muy importante siempre tener un buen registro de las alergias que tiene la persona. Entonces, por eso siempre les digo que es importante que siempre haya un profesional de fondo que haga las cosas para que haya una historia clínica y que el profesional tome la mejor decisión y que no sea como una decisión tomada en casa. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. El comentario yo diría que ahora que decía usted de que fuera agradable, me parece fundamental que los cuidadores prueben la comida que se le da al adulto mayor, porque, Totalmente. o sea, de verdad que tiene que pasar uno por la vivencia del color, del sabor y de todo, el punto de los condimentos, la sal, porque una cosa es preparar y otra cosa es tener que consumirse eso. Sí, claro, toda la razón. A mí me pasó que en un lugar donde yo trabajaba una vez a una señora, el desayuno era como gallo pinto con natilla y lo que hicieron fue procesar todo en una licuadora y obviamente el color y el olor que salió era como gris y olía sumamente extraño. Yo me enojé, yo estaba furiosa y yo le decía al muchacho, o sea, dígame si usted se va a comer eso, usted se comería eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se lo va a dar a alguien más? Otra vez hasta le procesaron unos ñoquis, que es una pasta, y eso no tiene ningún nutriente al fin y al cabo. Entonces, sí hay que ser muy consciente en eso. O a veces incluso me pasó que un nutricionista le dijo como que metiera como un huevo crudo ahí en el PEC. Entonces, sí, no le sabe, pero hay que tener algunas veces como un poquito de concordancia, me parece a mí. Hola, Hola. otra vez yo molestando. Tengo una amiga que salió del Zoom porque tiene problemas con la red y está al lado de la cama de su mamá. Acaban de ponerle un marcapasos y ella tiene 92 años de edad. La pregunta que hace la señora Anabel Alvarado es si a su mamá es de esperarse que le duela al deglutir por haberle puesto tan recientemente el marcapasos. ¿Cómo fue? Le duele al deglutir el alimento. Ajá. Una vez que le instalaron el marcapaso, pero entiendo que se lo hicieron hace unos 5 días atrás. ¿Y cómo saben que le duele deglutir? Porque la señora dice. Ella lo dice, la anciana. Ya, es que habría que ver, pueden ser muchos factores. Tal vez podría ser que en el momento que le hicieron la cirugía, le maltrataron ahí la zona, ¿verdad? La faringe, y por eso la persona siente la necesidad o el dolor al tragar, el proceso de la cirugía, la anestesia. Habría que ver si persiste el dolor o si dentro de unos días va mejorando. Pero por el momento podrían cambiarla, que fueran texturas más suaves para que digamos que no le pase como tan duro, como que le raspe tan duro el alimento donde va pasando. Muy bien. La pregunta número 2 que ella nos hace es, que me lo está escribiendo a través del chat personal, es: la cuidadora de mi mamá insiste en que ella no debe comer chayote ni plátano maduro y solo una dieta muy baja en grasa. Entiendo que a la señora le encanta el plátano maduro. Sé que esta no es una pregunta acorde con el tema, pero si es posible evacuarla, pues me limito nada más a comentarlas. Y la número 3 dice: ¿cuáles son los alimentos contraindicados por producir flatulencias? Y la cuarta pregunta que hace la señora Alvarado es: alimentos indicados para horas de la noche o para la cena por estar en posición de cama. Ajá, bueno, ahí la mayoría de preguntas son preguntas para un nutricionista. Correcto. Entonces, igual vamos a tener una charla con un nutricionista, porque creo que ahorita no está conectada. Entonces, la nutricionista de la fundación, pero... Gaby. Y sí, me avisa. Doña Melania Coto es nutricionista. Tal vez ella ok. pueda ayudar. Tal vez le pueda contar sí, exacto.
Y bueno, y contestándole a la primera pregunta que era, ¿cuál era la segunda pregunta? La primera era sobre el marcapaso reciente y la número 2 era que la cuidadora le comentaba Ajá, lo del maduro. yo de plátano maduro y que solo voy a ir una dieta. Bueno, ahí doña Melania nos va a colaborar con la respuesta, pero yo honestamente siento que debe haber un balance entre, obviamente no le vamos a dar de comer McDonald's todos los días al paciente, pero que si usted ya está adulto mayor y de verdad le gusta mucho comer algo, no está mal que de vez en cuando se le dé. Obviamente hay igual como todos alimentos que no deberíamos consumir todos los días, pero que no está mal que se le dé de vez en cuando. Al fin y al cabo es un adulto mayor y deberíamos darle ciertos gustos. Muy bien. Pero Melania me ayudará a contestar las otras preguntas, por favor. Muy Sí, amable, muchas bueno, gracias. como dice usted que lo dijo claramente, tener el registro médico, primero tener el registro médico de si existe alguna enfermedad de base o alguna enfermedad de fondo a nivel orgánico que nos impida que coma plátano maduro o que nos impida comer chayote. Si no lo hay, el plátano maduro se puede hacer en purecito, para esos primeros días. El chayote también se puede hacer más suavecito. Y si es de gusto de la paciente, me parece más apropiado, pues como decía usted, darle ese gusto a la señora. A menos, porque el plátano es un poquito flatulento, a menos de que haya una contraindicación, porque la señora tenga una colitis o tenga algún tipo de inflamación a nivel digestivo que impida el plátano maduro, específicamente, digamos, ahí habría que valorar o darle poquito, muy de vez en cuando, y en el punto de madurez, ¿verdad? Si bien maduro, más o menos, etcétera. De lo contrario, se le puede dar si a la señora le gusta. El chayote viene a darle cuerpo a los purés y a los licuados. No tiene muchas calorías. A veces es mejor buscar otros alimentitos más calóricos, como que nutran un poquito más, ¿verdad? Porque el chayote tiene mucha agua. Pero igual, si es de gusto a la paciente, se puede aprovechar. Y con respecto a lo flatulento, eso varía mucho de paciente a paciente, pero en general, lo que es flatulento son las leguminosas, ¿verdad? Los frijolitos, las lentejas, los garbanzos, las alberjas, las coles, ¿verdad? Brócoli, coliflor, col de Bruselas, el pepino, la lechuga en algunos pacientes, el rábano, el repollo. Aunque los alimentos orgánicos, les cuento que son muchísimo mejor tolerados. Hay pacientes que un repollo regular no lo toleran, pero un repollo orgánico sí lo toleran, por ejemplo. Entonces también para que lo tomen en cuenta. Eso en cuanto a generalidades, ¿verdad? Hay alimentos muy específicos, habría que ver también los lácteos, si hay tolerancia o no. Y picantes y grasas. Lo que pasa es que hay grasas saludables que el pacientito necesita para absorber vitaminas que son absorbibles en grasita, ¿verdad? Entonces, contemplar no quitar la grasa del todo porque podemos desnutrir más al pacientito. Muy bien, la cuarta pregunta que ella hizo, licenciada, es sobre la cena. Y yo me imagino que estará relacionado con alimentos de tránsito muy lento a través del intestino. Y en la cena, pues en el caso de mi mamá, yo particularmente trato de darle o sopita o batidos para no darle ningún alimento muy sólido y luego llevarla a la cama. No sé si su criterio tiene algún tips que nos pueda dar para los alimentos de la noche. Sí, la cena, bueno, la cena es muy importante en la medida de lo posible, no retirarla. Hay gente que suele cerrar con la merienda de la tarde y hasta ahí. Y habría que ver, ay, disculpas, la perrita de mi casa. Habría que ver si tiene un reflujo gastroesofágico, porque por la postura horizontal en la noche a veces hay un poquito de reflujo.
Entonces es muy importante hacer un espacio entre que se come y la persona se acuesta. También ustedes saben lo de la cabecera de la cama, también es muy importante. Y no retirar del todo la cena, sino que puede ser un tiempo de comida más livianito que el almuerzo, pero sí no poner alimentos de tránsito lento como carne roja o algún alimento como leguminosas, etcétera, que ocupan un poquito más de tiempo para ser digeridos, sino que pueden ser cosas más livianas, pero se malinterpreta a veces lo liviano, porque a veces uno planea un caldito y los calditos, así tal cual los conocemos, no nutren, ¿verdad? Los calditos son agüitas de carne, agüitas de pollo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un balance, como decía la muchacha, la terapeuta, tiene que haber un balance entre que las cosas sean nutritivas, pero al mismo tiempo sean fáciles de digerir y que sean del gusto del paciente. Entonces, sí es importante, o que hay suplementos también que ya están diseñados, que vienen muy completos, que tienen su aporte de grasita, proteínas, carbohidrato, o algún tipo comidita liviana con carne blanca o huevito, y no olvidar la parte de las verduritas que siempre le hacen el complemento a la comida, ¿verdad? Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Yo le hago llegar el audio que está grabándose a la señora Alvarado. Muy amable, hasta luego. No sé si hay alguna otra duda o comentario. De mi parte, las gracias por la charla y por la información. Con mucho gusto, un placer. Sí, Gaby, yo quiero participar para agradecerle a todos los presentes que estuvieron interesados en el tema de hoy y asimismo solicitarles que nos dejen sus comentarios en el chat para darle seguimiento. ¿Qué les pareció la charla? Y también al principio nuestra encargada de logística, Katy Chacón, les pidió que nos dieran su nombre, su cédula, su número de teléfono, el correo electrónico, y que nos indiquen que si son cuidadores o si son familiares de un paciente con Alzheimer u otras demencias. Esto para tenerlo en nuestras bases de datos de la fundación. Son datos que no vamos a divulgar, los vamos a tener ahí y a mano para poder ayudarles y darles seguimiento a sus necesidades. En la medida de lo posible, programar charlas específicas que ustedes requieran. Les agradecemos muchísimo. Tal vez se preguntan por qué les estoy pidiendo yo eso, porque tengo el cargo de la presidencia de Fundalzheimer y en realidad estamos necesitando todo ese apoyo de ustedes y queremos conocerlos, queremos saber, queremos ayudar. Muchas gracias. De mi parte, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que la mayoría de charlas son los sábados, pero yo los sábados trabajo, entonces por eso decidimos hacerlo en viernes. Yo sé que es tarde, pero les agradezco muchísimo, de verdad, el hecho de poder meterse a aprender un poquito más. Siempre es algo bastante importante, es un punto extra, ¿verdad? Que estamos haciendo. Entonces, pues ahí queda, mi número de teléfono es el 8324-1247. Ahí me pueden hacer cualquier consulta. Y pues nada, estoy para servirles. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por los comentarios. Me alegra mucho que pues les haya gustado. También quiero, Muchas gracias, buenas noches. Quiero decirles que Muy finas, por cierto. Un nuevo número en la fundación que es el 8837-1991. 8837-1991. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias a Gabriela. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Me